En el año 2000, Enron era la séptima empresa más valiosa de Estados Unidos. Fortune la nombró la compañía más innovadora del país 6 años seguidos. Sus acciones valían $90. Un año después, valían menos de $1, y miles de empleados perdieron sus ahorros de retiro de la noche a la mañana. Esta es la historia de cómo el fraude corporativo más grande de su época se escondió a plena vista durante años. Enron nació en 1985, de la fusión de dos empresas de gas natural. Su fundador, Kenneth Lay, tenía un doctorado en economía y una obsesión: convertir una aburrida empresa de tuberías de gas en algo mucho más grande. Antes de esto, las empresas de energía en Estados Unidos operaban bajo estrictas regulaciones de precios fijos. Cuando esas reglas cambiaron, se abrió una puerta que casi nadie sabía cómo aprovechar del todo, excepto Enron. En lugar de solo transportar gas, Enron empezó a comprarlo y venderlo como si fuera cualquier otro producto financiero. Futuros, contratos, apuestas sobre el precio del gas mañana, la próxima semana, el próximo año. Nadie más estaba haciendo esto a esa escala, y funcionó. Pero la verdadera transformación de Enron llegó con un hombre, Jeffrey Skilling. Contratado como consultor y luego promovido a presidente, Skilling convenció a Lay de adoptar una técnica contable llamada Mark to Market, valoración a precio de mercado. En términos simples, en lugar de registrar las ganancias reales de un contrato a medida que el dinero entraba, Enron podía registrar la ganancia total esperada de ese contrato el mismo día. Esto significaba que Enron podía inventar ganancias futuras y contarlas como si ya existieran hoy. Si un negocio no salía como se proyectaba, en teoría había que corregir los libros. Pero para entonces, ya habían pasado años, los ejecutivos ya habían cobrado bonos millonarios basados en esas ganancias proyectadas, y nadie quería admitir el error. Wall Street aprobó la técnica, los reguladores la permitieron, y Enron la explotó al máximo, convirtiendo cada contrato nuevo en una fuente instantánea de ganancias en papel, sin importar si ese dinero llegaría alguna vez de verdad. Skilling, por su parte, se convirtió rápidamente en el ejecutivo más poderoso de Enron después de Lay, y su filosofía se resumía en una frase que repetía constantemente a su equipo: si algo suena bien en el papel, encuentra la forma de que también se vea bien en los libros contables. Para finales de los 90, Enron ya no se veía a sí misma como una empresa de energía. Se llamaba a sí misma una empresa de ideas. Comerciaban con casi de todo: electricidad, ancho de banda de internet, seguros contra el clima, hasta contratos de publicidad. Wall Street la amaba, los analistas la recomendaban sin dudar. La revista Fortune la nombró la empresa más innovadora de Estados Unidos, 6 años consecutivos. Su acción no dejaba de subir. Los empleados invertían la mayor parte de sus fondos de retiro directamente en acciones de la empresa. Después de todo, ¿por qué no invertir en la compañía más admirada del país? Puertas adentro, Enron tenía una cultura tan agresiva como su contabilidad. Cada 6 meses, los empleados eran evaluados y clasificados de 1 a 5, un sistema interno conocido como Rank and Rank. El 15% con peor calificación, sin importar su desempeño real, era despedido automáticamente. Esto generaba una competencia interna feroz. Los empleados peleaban entre ellos por proyectos visibles, ocultaban información a sus propios compañeros y evitaban cualquier negocio que no generara ganancias inmediatas en papel, sin importar el riesgo real detrás. Los ejecutivos se referían a sí mismos, sin ironía, como los tipos más inteligentes del cuarto. Empleados recién graduados de universidades prestigiosas llegaban atraídos por salarios altísimos y la posibilidad de generar millones en bonos en su primer año si lograban impresionar a los ejecutivos correctos. Las fiestas corporativas de Enron en Houston se volvieron legendarias por su nivel de gasto: barra libre, artistas invitados, premios en efectivo repartidos frente a todo el personal, mientras la empresa reportaba ganancias récord trimestre tras trimestre. Esa misma arrogancia hizo que, durante años, casi nadie adentro de la empresa se atreviera a cuestionar cómo era posible que los números siguieran creciendo tan rápido, sin que el negocio real lo justificara. El problema es que muchas de esas ganancias futuras nunca iban a llegar, y para esconder las pérdidas reales, el director financiero Andy Fastow diseñó cientos de empresas fantasma, sociedades de propósito especial, que existían casi solo en papel. Enron usaba estas empresas para mover deuda fuera de sus libros contables oficiales, haciendo que la compañía pareciera mucho más saludable financieramente de lo que en realidad estaba. Estas empresas fantasma tenían nombres sacados de la cultura popular. Una se llamaba Chuco, en referencia a un personaje de Star Wars. En papel, existían como entidades independientes.
En la práctica, estaban controladas casi por completo por la propia Enron, y servían para un solo propósito: esconder deudas y pérdidas que, de aparecer en los libros oficiales, hubieran hecho sonar las alarmas mucho antes. Fastow, además, se pagaba a sí mismo millones de dólares en comisiones por administrar estas mismas empresas fantasma, un conflicto de interés que la junta directiva de Enron aprobó, literalmente, en un par de minutos de reunión. En marzo de 2001, la periodista Bethany McLean publicó un artículo con una pregunta simple: ¿está Enron sobrevalorada? Nadie en Wall Street podía explicarle, con claridad, exactamente cómo generaba dinero la empresa. McLean no fue la única que dudó. Analistas de algunos fondos de inversión, al revisar los reportes trimestrales de Enron, notaban que la empresa generaba ganancias enormes en papel, pero muy poco flujo de efectivo real. Una señal de alerta clásica que, sin embargo, casi nadie en Wall Street quiso investigar a fondo mientras la acción seguía subiendo. Meses después, dentro de la propia Enron, una ejecutiva llamada Sharon Watkins le escribió una carta anónima a Kenneth Lay, advirtiéndole que la compañía podía implosionar en una ola de escándalos contables. Lay consultó a los abogados de la empresa. Le dijeron que no había de qué preocuparse, pero para entonces, la pregunta que McLean había hecho en su artículo ya se había esparcido por todo Wall Street. Y los inversionistas más grandes empezaron, por primera vez, a exigir respuestas claras. En octubre de 2001, Enron se vio obligada a admitir públicamente una pérdida de más de $600 millones y una reducción de más de $1.000 millones en su valor contable. La confianza de Wall Street se evaporó en cuestión de días. La acción, que había llegado a valer $90, cayó a menos de $1 en semanas. En diciembre de 2001, Enron se declaró en bancarrota, la más grande en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Más de 20.000 empleados perdieron su trabajo. Los fondos de pensión de los empleados, conocidos como Planes 401(k), estaban invertidos hasta en un 70% en acciones de la propia Enron, una práctica que la empresa incentivaba activamente, presentándola como un acto de lealtad y confianza en el futuro de la compañía. Cuando el valor de esas acciones se desplomó, esos ahorros de toda una vida desaparecieron casi por completo, en cuestión de semanas. Arthur Andersen, la firma auditora que durante años había aprobado los libros contables de Enron, fue declarada culpable de destruir documentos relacionados con la investigación, y colapsó junto con Enron, llevándose miles de empleos más. Kenneth Lay y Jeffrey Skilling fueron declarados culpables de fraude y conspiración. Lay murió de un infarto antes de ser sentenciado. Skilling pasó más de una década en prisión. Andy Fastow, el arquitecto de las empresas fantasma, cooperó con la fiscalía y recibió una sentencia reducida. Pero para los más de 20.000 empleados que perdieron su empleo y sus ahorros, no hubo rescate, ni paquete de salida millonario, ni segunda oportunidad. El caso Enron cambió para siempre la forma en que Estados Unidos regula a las empresas públicas. Llevó directamente a una ley conocida como Sarbanes-Oxley, que hasta hoy exige controles financieros mucho más estrictos. Pero la lección más simple sigue siendo la misma que veíamos en nuestro primer caso. Cuando una empresa crece más rápido de lo que su negocio real puede explicar, alguien, en algún lugar, está pagando el precio. Casi nunca son los que tomaron la decisión. Hoy, el nombre Enron se usa casi como sinónimo de fraude corporativo, un recordatorio constante de lo que pasa cuando una cultura empresarial premia los resultados a corto plazo por encima de la honestidad. Pero también es un recordatorio de algo más incómodo. Durante años, banqueros, auditores, periodistas y reguladores tuvieron la información necesaria para hacer preguntas, y la mayoría eligió no hacerlas, mientras las cosas parecían ir bien. Si quieres ver el próximo caso, suscríbete, sale cada semana.